La cultura Paracas. La cultura Paracas fue una importante sociedad en la historia del Perú, muy conocidos por su arte textil, sus momias y por la trepanación craneana para poder curar fracturas y tumores en el cráneo. Surgieron aproximadamente entre 700 a.C. y 200 después de Cristo, con un amplio conocimiento de riego y gestión del agua. La mayor parte de nuestra información sobre la vida de los habitantes de la cultura Paracas proviene de las excavaciones en la necrópolis de Paracas, en primer lugar, investigados por el arqueólogo peruano, Julio Cetello, en la década de 1920. La necrópolis de Huadicayán consistía en una multitud de grandes cámaras funerarias subterráneas, con una capacidad media de unas 40 momias. Se sugiere que cada cámara grande podría haber sido propiedad de una familia o un clan específico, que utilizan para muchas generaciones. Cada momia fue atada con cable para mantenerlo en su lugar, y luego envuelto en muchas capas de intrincados textiles, ornamentales, y tejido fino. Estos textiles son ahora conocidos como algunos de los mejores jamás producidos por sociedades precolombinas andinas, y son las obras principales del arte por el cual la cultura Paracas es conocida. Ubicación geográfica de la cultura Paracas. Se desarrolló en la península de Paracas, ubicada en lo que hoy es el distrito de Paracas de la provincia de Pisco, en la región Ica, ubicada a 18 kilómetros de la ciudad de Pisco. Sus centros principales estuvieron en la bahía de Paracas, y su influencia llegó a Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Río Grande. La cultura Paracas se extendió por el norte hasta el Valle de Cañete y por el sur hasta el Valle del Yauca en Arequipa. Como restos importantes de esta cultura en el Valle de Ica se encuentran dos aldeas, Peña Bajaguana y Ánimas Altas, y en el Valle de Chincha, la Huaca Rosa. Organización social y política. La cultura Paracas estuvo muy influenciada por la cultura chavín. Esta influencia se reflejó sobre todo en su vida religiosa y en el gobierno teocrático que estaban en manos de los sacerdotes, quienes implantaron un sistema opresivo. Asimismo se da la existencia de una cadena de centros ceremoniales a cargo de estos sacerdotes. La organización social estuvo dividida por sacerdotes, nobleza guerrera y el pueblo. En la cultura Paracas existía un grupo de sacerdotes militares, que debido a sus conocimientos de los astros y del control del agua de regadío, mantenían el dominio religioso, político y tecnológico. La población de la cultura Paracas estaba compuesta mayormente por campesinos que aceptaban todo lo que decían los sacerdotes porque tenían el castigo de los dioses si no obedecían. Los pobladores aceptaban que los sacerdotes gobernaran en nombre de los dioses. Periodos de la cultura Paracas. En la cultura Paracas se distinguen, según el eminente arqueólogo Julio Cetello, dos culturas o fases sucesivas, teniendo en cuenta la forma como enterraban a sus muertos: Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Paracas Cavernas. Las tumbas de esta cultura se encontraron en el Cerro Colorado, lugar situado a 18 kilómetros al sur de Pisco. Las cavernas se sitúan bajo la arena, a 2 metros de profundidad. Tienen la forma de una copa invertida. Allí se hallaron momias envueltas con fardos, hechas con telas que eran rodeadas de ofrendas constituidas por alimentos: maíz, yuca, frijoles, payares, etc. La población debieron ser agricultores, guerrera, religiosa y alegre. Construyeron la población fortificada de Tajahuana, sobre una meseta pedregada que se eleva a 200 metros sobre el nivel de los cultivos. Del mismo modo, edificaron sus casas en las faldas de los cerros. Al principio rendían culto a un ser ocular, un personaje sin cuerpo, con solo ojos y boca. Después, este ser adquirió la forma de un personaje temible que portaba un cuchillo y una cabeza trofeo en sus manos. Por último, el carácter alegre de la población se manifiesta con la presencia de instrumentos musicales, como tambores, trompetas, antaras y pitos. Momia de la cultura Paracas. Paracas Necrópolis. Esta fase cultural está simbolizada por un gran cementerio rectangular. Ahí los pobladores enterraban a los integrantes de la casta dominante. Para tal efecto, estos eran devueltos en telas finamente bordadas, junto con alimentos y adornos de oro y piezas de cerámica.
Las paredes de sus tumbas están edificadas de piedras pequeñas, unidas con barro calcáreo, que cuando se endurece, es semejante al cemento. Los techos, de palos de guarango o de huesos de ballena. Para enterrar a los cadáveres, previamente los momificaban de acuerdo al siguiente procedimiento. Se extraían sus intestinos y vísceras del cadáver abriéndole longitudinalmente. Seguidamente extraían el corazón cortando el tórax. Cortaban la cabeza por la base del cráneo para vaciar la masa encefálica, aunque hay momias con la masa encefálica reseca. Colocaban en la cuenca de los ojos tapones de algodón. Extraían los músculos mediante incisiones en las extremidades superiores e inferiores. Finalmente se momificaba introduciendo en el cadáver cal, ají molido, sal molida, flor de muña en polvo, brea y otros ingredientes. Colocaban la momia en cuclillas. Sometían al cadáver a fuego lento con el objeto de disminuir su tamaño. Por último se le colocaba en un canasto de junco para finalmente envolverlo con telas de diferente calidad. Actividades económicas. Paracas es una de las zonas más desérticas de la costa peruana, hace mucho calor, no hay lluvias y los ríos son muy irregulares, pero los habitantes de la cultura Paracas dominaron el desierto y convirtieron las zonas áridas en verdes valles. Los pobladores de la cultura Paracas tenían grandes conocimientos de irrigación, controlaron la escasez y el exceso del agua, aprovechando el agua subterránea y la superficial, condujeron el cauce que bajaba desordenadamente por ríos, llevándolos por canales de irrigación que partían de bocatomas ubicadas kilómetros arriba. También usaron la técnica de la chacra hundida o achaque, que consiste en retirar la capa superficial de la tierra árida y dejar al descubierto la capa con la humedad del subsuelo. Esta técnica les permitió sembrar y cultivar alimentos. Otro gran logro de la cultura Paracas fue el uso del excremento de las aves guaneras para abonar la tierra. Sus principales cultivos fueron el algodón, el payar y el maíz. El algodón era un cultivo importantísimo para la elaboración de sus tejidos, conocieron el algodón blanco y el de color, el payar y el maíz eran básicos en su alimentación. Por su ubicación cerca de la costa, los Paracas también aprovecharon las riquezas del mar, en su alimentación incluyeron pescados y mariscos. Ellos desarrollaron técnicas de navegación, lo que facilitó la comunicación con otros pueblos costeros como Chincha por ejemplo. También viajaban a pueblos de la sierra para intercambiar algodón, sal y productos marinos con los pueblos de la sierra, donde el pueblo de la cultura Paracas conseguían lana y tintes que necesitaban para la fabricación de sus tejidos y cerámicas. De la selva obtenían hojas de coca y plumas para los mantos. Manifestaciones culturales. Arte textil. Manto de la cultura Paracas. Fueron los más notables en el arte textil con materiales de alta calidad como alpaca, lana de vicuña, algodón, plumas multicolores, etc. Utilizaron dibujos geométricos y una hermosa combinación de colores: rojo, azul, amarillo, negro, blanco, etc. Es considerado como el mejor de todas las culturas antiguas, ya que era muy armoniosa y con muchos colores. Tenían diseños de animales, antropomorfas y geométricas, algunas plumas incluidos. Los mantos de la cultura Paracas son conocidos en todo el mundo por su gran calidad y finos tejidos. Medicina y cirugía. Eran expertos en operaciones quirúrgicas, especialmente en la trepanación de cráneos con el fin de curar fracturas, infecciones y tumores. Usaban como anestesia la hoja de coca, chicha de jora, bebida alcohólica hecha de maíz amarillo, para contrarrestar el dolor y evitar las infecciones. Cerámica. Su cerámica era escultural y esférica como la forma de una calabaza con dos caños y un puente. Tenían la forma de felinos, peces, aves, serpientes. En la época de Paracas cavernas, caverna de Paracas, y posterior se utilizó la policromía. Sin embargo, en la necrópolis de Paracas, Paracas Necrópolis, se utilizaba los colores, crema precombustión y estilos monocromos. Referencias interesantes. Para apreciar sus invalorables piezas de cerámica, textiles y fardos funerarios se puede ir a los museos arqueológicos del Perú, Museo Herrera Larco o el Museo de la Nación en la ciudad de Lima, o en la propia ciudad de Paracas en el Museo Julio Cetello.
Eso es todo, amigos y amigas. Para más contenidos culturales, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y compártelo. Muchas gracias.